Dicen que el Vaticano es un lugar donde el tiempo se detuvo. Pasillos que huelen a incienso y piedra antigua, puertas que no se han abierto en siglos, y detrás de cada una, secretos que ningún creyente debería conocer. Pero en 1998, durante una restauración rutinaria en los archivos secretos del Vaticano, un grupo de conservadores encontró algo que no figuraba en ningún registro, ni siquiera en los planos internos. Una pared falsa. Cuando la derribaron, descubrieron un cofre de plomo sellado con 6 candados distintos. El metal estaba cubierto de grabados en latín que parecían más una advertencia que una inscripción. Quien abra esto quedará excomulgado por toda la eternidad. Lo que está aquí debe permanecer olvidado. Dios, ten piedad de quien lea estas palabras. Durante semanas, los cardenales debatieron qué hacer. Algunos pedían destruirlo sin mirarlo, otros querían estudiarlo. Finalmente, la curiosidad venció al miedo. Y cuando los sellos fueron rotos, el silencio dentro del Vaticano cambió para siempre. Dentro del cofre había un manuscrito, encuadernado en piel humana. Las pruebas de carbono 14 confirmarían más tarde que databa del año 1334. Y su contenido era una herejía imposible. 2 conservadores renunciaron al leerlo. Uno pidió ser transferido a otro continente. Y el resto juró silencio absoluto. Porque lo que habían encontrado no era un libro cualquiera. Era el diario personal de un papa. Pero no el diario diplomático o político que todos conocíamos. Era su diario secreto, el que escribía cada noche, después de la medianoche. Las páginas estaban escritas con tinta mezclada con su propia sangre. Y en ellas, el hombre más santo del mundo maldecía a Dios. No una vez. No en un momento de debilidad. Sino cada noche, durante 18 años. Maldigo a Dios por haberme dado este cargo. Maldigo a Cristo por su silencio. Maldigo al Espíritu Santo por abandonarme en esta prisión de oro. Entrada fechada en marzo de 1334. Aquello que los archivos vaticanos nunca debieron mostrar era real. Un papa que odiaba al mismo Dios al que juró servir. Y cuando el Vaticano comprendió lo que ese manuscrito revelaba, tomó una decisión radical: borrar su nombre de la historia. Su existencia fue eliminada de los registros, sus retratos destruidos, sus palabras prohibidas. Pero el silencio nunca es perfecto. Alguien dejó rastros, pequeñas huellas, y hoy podemos reconstruir lo que intentaron enterrar. Su nombre era Jacques Duesse, pero el mundo lo conocería como Juan XXII. El papa que maldecía al cielo. Y cuya fe se convirtió en su propio infierno. Piensa en esto un segundo. Si el hombre más poderoso de la Iglesia pudo perder su fe hasta el punto de maldecir a Dios cada medianoche, ¿qué podría hacerte dudar a ti? Comenta abajo, ¿crees que una fe tan fuerte puede quebrarse, o que el poder absoluto inevitablemente destruye el alma? Tu respuesta podría decir más de lo que imaginas. Y si esta historia ya te tiene con la piel erizada, comparte este video, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Para entender cómo un papa llegó a odiar a Dios, primero hay que conocer al hombre que nunca quiso ser papa. Antes de ser un hombre maldito, fue solo un hombre. Jacques Duesse nació en 1244, en el pequeño pueblo de Cahors, al sur de Francia. No era noble, ni soldado, ni santo. Era simplemente brillante. Un joven con hambre de conocimiento, fascinado por la medicina y la teología, pero también por los límites de la fe. Mientras otros soñaban con coronas, él soñaba con entender a Dios. Y eso, irónicamente, fue lo que lo llevó directo al trono más peligroso del mundo. A los 40 años, Jacques ya era obispo. A los 60, cardenal. Y a los 72, en 1316, el cónclave de cardenales lo eligió papa. Pero hay algo que la historia oficial nunca cuenta: Jacques nunca quiso ser papa. En cartas que escribió a su hermano antes de la elección, confesó su miedo. El papado no es un honor, es una condena. He visto a los hombres más piadosos pudrirse en sus almas tras vestir el manto blanco. Yo no quiero ser condenado. Lo eligieron precisamente por eso. Porque lo creían débil. Un anciano que moriría pronto, un títere que podrían controlar. Pero estaban equivocados. Jacques viviría 18 años más, y reinaría con un poder que pocos papas han tenido en la historia. Cuando se convirtió en Juan XXII, su vida cambió para siempre. Residió en Aviñón, donde el papado había huido del caos de Roma. Allí construyó un palacio más grande que cualquier catedral europea. Sus manos, que alguna vez curaron enfermos, ahora firmaban decretos que decidían guerras, alianzas y herejías. Desde fuera, era un papa glorioso. Pero dentro,
Algo comenzaba a quebrarse. En su diario, el mismo que siglos después sería encontrado en el cofre, se encuentra una entrada escrita 4 años después de su elección: he rezado miles de veces y Dios no responde. He ayunado hasta casi morir, y Cristo sigue en silencio. Empiezo a creer que este trono está maldito. Que quien se sienta en él deja de escuchar a Dios, porque Dios ya ha dejado de hablar. Esa fue la primera grieta. Y en la fe, una grieta siempre termina convirtiéndose en abismo. A partir de ahí, comenzó su descenso lento y silencioso. El hombre que había amado la teología empezó a temerle a las Escrituras. El Papa, que debía representar la voz de Dios, ya no escuchaba nada. Algunos cardenales decían que lo veían llorar durante la misa. Otros lo encontraban rezando en la oscuridad, sin pronunciar palabra. Era como si intentara escuchar algo que no estaba allí. Imagina ser el hombre más poderoso del planeta, y descubrir que el cielo te ha colgado el teléfono. Eso fue lo que le ocurrió a Juan 22. Su fe se transformó en duda, la duda en miedo, y el miedo, lentamente, en ira. Hasta que un día, ese silencio divino lo rompió por dentro. Y cuando lo hizo, el Papa ya no quiso seguir rezando, sino maldecir. Si hasta aquí esta historia te ha hecho mirar la fe desde otra perspectiva, suscríbete. Lo que viene es tan perturbador que muchos historiadores aún dudan si debe contarse. Porque lo que sucedía a medianoche, no era oración. Era blasfemia. Y el hombre más santo del mundo estaba a punto de convertirse en su propio demonio. Dicen que el silencio de Dios puede ser más aterrador que su ira. Y para Juan 22, ese silencio se volvió insoportable. Al principio solo fueron susurros, dudas que lo mantenían despierto. Pero con los años, esas dudas se convirtieron en gritos dentro de su mente. Y cuando la fe se quiebra en un papa, no hay confesión posible. Fue entonces cuando ordenó construir una cámara secreta bajo la capilla papal. Los planos no existen. Ningún sirviente tenía acceso. Solo él. Y cada medianoche, descendía solo por una escalera de piedra iluminada por antorchas. Los guardias oían cosas. Gritos. Vidrios rotos. Palabras en latín pronunciadas con una furia inhumana. Pero nadie se atrevía a entrar. Era el Papa. Y el Papa no podía estar equivocado. Allí abajo, rodeado de símbolos y crucifijos invertidos, Juan 22 maldecía a Dios. Rompía hostias consagradas. Pisoteaba el cáliz. Rezaba oraciones al revés, invirtiendo el sentido de cada palabra sagrada. Era su manera de devolverle el castigo al cielo. Esta noche he rezado, y una vez más, el cielo ha callado. Así que he dejado de rezar. En la maldición encuentro más alivio que en 1000 plegarias sin respuesta. Entrada del diario, año 1325. Afuera, los fieles lo veneraban. Adentro, el Papa se desmoronaba. Durante el día, dictaba bulas papales y bendecía reyes. De noche, maldecía a Cristo por haberlo elegido. Su vida se convirtió en un teatro, luz sobre el altar, oscuridad bajo el suelo. Un cardenal, Francesco Orini, escribiría años después en una carta secreta a su hermano: el Santo Padre ha mandado levantar una sala que no figura en los planos del palacio. Baja allí cada noche. Regresa con la mirada perdida, como si hubiera visto el rostro del infierno. Y quizás sí lo vio. En 1331, su locura se volvió pública. Durante un sermón, declaró que las almas no van al cielo después de la muerte, sino que esperan dormidas hasta el juicio final. Un dogma que contradecía todo lo que la Iglesia había enseñado durante siglos. Los cardenales quedaron helados. Los reyes amenazaron con retirar su apoyo. Los teólogos de París lo acusaron de herejía. Pero nadie comprendió el verdadero motivo detrás de sus palabras. Juan 22 no estaba haciendo teología. Estaba gritando su desesperación. He predicado que el cielo aún no existe, porque sospecho que nunca existirá. Si Dios no responde, tal vez nunca ha estado ahí. Lo que vino después fue el colapso. Una noche de agosto de 1333, su secretario notó que el Papa no salía de la cámara subterránea. Esperó. 1 hora. 2. Luego, desobedeciendo órdenes, bajó las escaleras. Lo que vio, lo perseguiría el resto de su vida. Velas negras apagadas. Símbolos extraños pintados con lo que parecía ser sangre. Y en el centro del suelo, el Papa, inconsciente, con un crucifijo roto entre los dedos. El secretario juró que antes de desmayarse, escuchó un susurro: perdóname, Satanás, porque he servido al enemigo equivocado. El Vaticano lo obligó a guardar silencio. Lo amenazaron. Lo compraron con oro.
Y la cámara fue sellada esa misma noche. Desde entonces, Juan 22 nunca volvió a rezar en público. Sus sirvientes contaban que dormía sentado, murmurando frases en voz baja. Otros decían que su rostro había cambiado, que sus ojos ya no reflejaban luz. Como si mirara algo que solo él podía ver. Algunos historiadores modernos creen que sufría de epilepsia del lóbulo temporal. Otros, que estaba poseído por la culpa. Pero quienes han leído su diario saben que aquello no era locura, era lucidez. Porque a veces, mirar directamente al silencio de Dios, es lo más cercano que un hombre puede estar del infierno. Si esta parte te dejó con escalofríos, deja tu me gusta para apoyar este tipo de historias que el poder intentó borrar. Y comparte este video con alguien que aún crea que la fe y la oscuridad no pueden convivir. Pero lo más escalofriante no fue su caída. Fue lo que el Vaticano hizo después. Cuando el Papa murió, y su diario fue encontrado. Porque en ese momento, el silencio se convirtió en conspiración. Juan 22 murió el 4 de diciembre de 1334. Oficialmente, de causas naturales. Extraoficialmente, hay quienes dicen que fue envenenado. Su muerte fue silenciosa. Pero lo que ocurrió después fue todo, menos eso. El primer cardenal en entrar a sus aposentos fue Bertrán de Deo. Allí, escondido detrás de un crucifijo volteado hacia la pared, encontró el diario. Las páginas estaban manchadas de sangre seca. El olor era insoportable. Y en cada línea, un papa maldecía al cielo con una sinceridad que nadie estaba preparado para leer. Bertrán pasó toda la noche leyéndolo. Al amanecer, reunió a los 6 cardenales más poderosos del Vaticano. Lo que decidieron en esa sala cambiaría la historia del cristianismo. Si lo destruimos, y alguien descubre que existía, seremos culpables de encubrir una herejía. Si lo ocultamos, podremos controlar la narrativa. Esa fue la frase que selló el destino del diario. Sellaron el manuscrito en un cofre de plomo, lo enterraron en los archivos más profundos del Vaticano, y decretaron una orden secreta, borrar el nombre de Juan 22 de la historia. Durante los meses siguientes, cartas fueron quemadas, crónicas reescritas, retratos destruidos. Los sirvientes que habían escuchado los gritos de medianoche fueron enviados a monasterios con voto de silencio. Los guardias, transferidos a misiones lejanas. Y la cámara subterránea fue sellada con concreto. El Vaticano no solo ocultó un crimen espiritual, construyó una nueva verdad. Durante siglos, nadie volvió a mencionar a Juan 22. Los libros de historia apenas lo nombraban, y cuando lo hacían, agregaban una nota ambigua: su memoria debe ser tratada con cuidado cristiano. Una frase que, según los historiadores modernos, era un código interno del Vaticano. Su significado, no investigar más. Y funcionó. Durante 600 años, nadie preguntó nada. Nadie quiso mirar bajo las piedras de la fe. Hasta que en 1998, los restauradores derribaron aquella pared falsa, y el silencio se quebró. Pero incluso entonces, el Vaticano volvió a elegir el silencio. Permitieron que algunos académicos leyeran partes del diario, bajo juramento de confidencialidad. Y publicaron una versión editada, donde las blasfemias fueron sustituidas por frases más suaves como: el Santo Padre experimentó dudas espirituales. Una forma elegante de decir que maldijo a Dios cada noche durante 18 años. La verdad es que la Iglesia no temía la herejía. Temía la humanidad. Porque si el Papa podía dudar, si el Papa podía perder la fe, entonces cualquiera podía hacerlo. Y el poder de la Iglesia no se basa en la verdad, sino en la apariencia de certeza absoluta. Si este encubrimiento te parece tan fascinante como perturbador, comparte este video con alguien que todavía crea que la historia oficial siempre dice la verdad. Y suscríbete, porque en el acto final descubrirás el mensaje más humano, y más aterrador, del diario prohibido. Porque lo más impactante no fue que un papa maldijera a Dios, sino lo que escribió justo antes de morir. Una última confesión. Una última pregunta. Que hasta hoy, sigue sin respuesta. En sus últimos días, Juan 22 ya no era un papa. Era una sombra vestida de blanco. Dejó de comer. Dejó de dormir. Pasaba las noches mirando el crucifijo en su habitación, uno que, según los sirvientes, mantenía volteado hacia la pared. Su médico personal, el doctor Guillaume Dugan, escribió en sus notas privadas: el Santo Padre ya no parece estar en este mundo. Habla con seres invisibles, ríe y llora sin razón. Pero hay algo distinto. Es como si conversara con alguien que lo aterra. Y quizás, en esas noches, realmente hablaba con alguien. Con su culpa. Con su fe rota.
¿O con ese Dios al que tanto había amado y odiado? La noche del 4 de diciembre de 1334, pidió que todos salieran de su habitación. Quería estar solo. Los cardenales protestaron, pero él insistió: he vivido como un fraude. Déjenme morir con honestidad. Cerraron la puerta. El guardia que estaba afuera jura haber escuchado su voz, hablando con alguien dentro de la habitación. Así que finalmente vienes, después de todos estos años de silencio. ¿Por qué ahora? Ya no te temo. Ya no te deseo. Llévame donde quieras, o déjame en la nada. Da igual. Porque he descubierto algo: el infierno no es un lugar al que vas después de morir. Es donde vives cuando finges creer en algo que tu alma sabe que es mentira. Minutos después, silencio. Cuando abrieron la puerta, el Papa estaba muerto. Sentado en su cama, mirando hacia el techo, con los ojos abiertos. En su mano sostenía una hoja arrancada de su diario. Una última entrada. Una despedida escrita con letra temblorosa: he buscado a Dios toda mi vida, y solo encontré silencio. He maldecido a Dios toda mi noche, y solo encontré eco. Ahora me pregunto si Dios y el silencio son la misma cosa. Y si lo son, entonces todos hemos estado rezando a la nada. Y la nada, al menos, nunca miente. Su funeral fue majestuoso. Miles asistieron. Se pronunciaron elogios que lo llamaban sabio, santo, glorioso. Y mientras las campanas repicaban, los cardenales respiraron aliviados. Creían que el secreto había muerto con él. Pero el silencio no entierra la verdad. Solo la adormece. Y siglos después, cuando el cofre de plomo fue hallado, esa verdad despertó. El diario prohibido de Juan 22 nos recuerda algo que la Iglesia y el mundo aún teme aceptar: que incluso los más santos dudan, que incluso los más poderosos se quiebran, y que la fe no muere por el pecado, sino por el silencio. Quizás Juan no fue un hereje. Quizás fue el único papa que se atrevió a ser honesto. Si esta historia te hizo mirar la fe, el poder o el silencio de otra manera, suscríbete, porque aún quedan secretos que el Vaticano preferiría mantener enterrados. Y cuéntame en los comentarios: ¿crees que Juan 22 fue un blasfemo, o el hombre más honesto que jamás llevó la tiara papal? Tu respuesta dirá más sobre tu relación con la fe de lo que imaginas. Porque a veces, maldecir al cielo es la forma más desesperada y más humana de seguir buscándolo.